Bienvenidos a la Cátedra del Pop, un show para que los fanáticos disfruten más de las obras que aman y los que recién están llegando sepan de qué va esto. Yo soy Luis Carlos Díaz. En la Cátedra del Pop nos acompaña en estudio Nur Isa, la periodista Nur Isa, para hablar de Taylor Swift, vida y obra, escándalos, pero sobre todo por qué debemos odiar a Jake Gyllenhaal. Nur, bienvenida. Gracias, no me gusta que comiences hablando de odiar a Jake Gyllenhaal. Yo no lo detesto ni un poquito, de hecho me parece tremendo actor, pero entiendo la movida. Bueno, pero vamos a empezar con Taylor Swift, sobre todo porque hay gente que ve el escándalo, pero siente que no la ha escuchado nunca. ¿Cómo empezamos? ¿Quién es ella y por qué una cantante de música country es tan grande en el mundo? Porque hace rato que dejó de ser una cantante de música country. De hecho, lo más country que tiene Taylor Swift es su álbum debut, que lleva por título su nombre, Taylor Swift. E incluso en ese disco ya hay como varios coqueteos con la música pop directamente. Y luego con el resto de su discografía, ella va alejándose poco a poco del country, ni siquiera abandonándolo por completo, pero sí coqueteando, digamos, con otros géneros musicales. De hecho, este disco, particularmente Red, que es el que suscita toda esta controversia con Jake Gyllenhaal, tiene 14 géneros musicales en el mismo álbum. O sea, es una música bastante completa, más allá del hecho de que compone sus canciones, de que también compone su música y de que ha sabido elegir, digamos, con mucha precisión a sus colaboradores. Y eso la lleva, dentro de todo, a tener una obra musical y artística muy completa y muy bien pensada. Nur, ¿por qué tiene tantos fanáticos? ¿Dónde empezó este boom? ¿Dónde empezó a ser visible Taylor Swift? ¿En qué Yo punto? te diría que Taylor, una de las ventajas de comenzar en una carrera musical tan joven como lo hizo ella, su primer disco lo sacó teniendo 17, 18 años, es que hay un público que se va a identificar inmediatamente, no necesariamente contigo como persona, pero sí con tu proyecto musical. Entonces hay toda una generación de los millennials más jóvenes que crecimos con Taylor Swift. Yo escucho a Taylor Swift desde que tenía 14 años. O sea, es una vida. Para mí ella es como una hermana mayor. Y es una referencia musical en ciertos puntos de la vida con los que te puedes identificar, porque ella es muy autobiográfica Ujú. en la gran parte de su música. Entonces hay un punto de interés. Además, te puede gustar una canción porque te suena divertida, te puede gustar una canción porque la música te agrada al escucharla y te puede gustar una canción de Taylor Swift porque te sientes identificado con la letra. Entonces ahí generas un vínculo que no necesariamente logran muchos artistas y además llegas al punto en el que llamas la atención de ese público y quieren conocer más. Y ella siempre ha estado como muy dedicada a sus fanáticos. O sea, ella sí ha tratado este tema como una especie de comunidad y creo que es de las primeras artistas de su generación, no en general, que entendió la importancia de tener un público, de cómo cultivarlo y de cómo mantenerlo para tener una carrera, digamos, longeva hasta cierto punto. Sí, y ahí entran entonces los fanáticos que se consideran Swifties. Son los Correcto. fanáticos. Swifties es el nombre oficial. ¿Te consideras tú una de ellos? Estoy cerca de ser Swiftie, pero no tanto, porque como cualquier fanático en cualquier ámbito, hay un tema de tal vez una cierta ceguera hacia ver los errores o estar absolutamente de acuerdo con todo lo que hace la persona. Y yo me considero fanática de la obra de Taylor, pero hay ciertos temas en los que no estoy de acuerdo con ella. Y eso me parece muy sano. Es muy sano poder admirar la obra de alguien sin tener la necesidad de estar de acuerdo y digamos de valorar absolutamente todo lo que hace. Vamos a quedarnos con la parte buena. ¿Cuáles son esos hitos de la carrera de Taylor que para ti te llenan como fanática? A mí como fanática y sobre todo lo que te decía, yo la empecé a escuchar desde que estaba muy chamita y es ver a una cantante mujer que se para a hablar sin problemas de lo que está pasando en su vida, que toca instrumentos musicales en vivo cuando eso casi no se veía y que tiene de alguna manera el respeto de hacer eso. O sea, no eres más ni menos por lo que haces, se te valora por eso y yo creo que eso es muy importante de destacar. O sea, es una muchacha que cuando nadie más lo hacía en su generación, ella apostaba por hacer eso, no hacía música, digamos, de la que estaba de moda en el momento, ya luego sí hubo una transición hacia algunos elementos como más Ujú. comerciales tal vez, pero yo siento que sí hubo mucho valor y los hitos son muchísimos, o sea, lo podemos hablar por la influencia que ha tenido en otros artistas luego de ella, Adelante. empezando por Lorde, por ejemplo, también un artista increíble de Nueva Zelanda, seguramente lo han escuchado, si no, es momento de que lo hagan. Este su último disco es muy bueno, se llama Solar Power, aquí lanzando recomendaciones aleatorias.
Lord, incluso Carly Rae Jepsen, una artista canadiense que es mayor que Taylor Swift en edad, pero está de alguna manera influenciada por algunas decisiones artísticas que tomó Taylor, sobre todo con el disco 1989, que digamos fue con el que rompió por completo con su pasado country y se dedicó más ya al pop. A partir de ese disco yo siento que marcó un antes y un después en lo que vendría siendo la industria pop, sobre todo con las mujeres, de volver tal vez hacia esa música un poquito más ochentosa, el tema de los sintetizadores que se había dejado a un lado y que se volvió a implementar. Ella tuvo mucho que ver en eso, por supuesto. Yo hablo de ella, pero es todo el equipo de producción que trabaja con ella también. Claro. Pero al final la identidad es la de ella, es la de Taylor Swift. Entonces todo eso se ve, también lo puedes medir por las cantidades de premios que ha obtenido, que eso siempre va a ser un debate, ¿no? Porque al final del día, ¿quién elige esos premios? Pero por lo menos hablando de los Grammys, polémicas o no polémicas, de quién está, es la única mujer que ha tenido el Grammy al álbum del año 3 veces. Y antes de obtenerlo 3 veces, era la única que lo había logrado 2 veces. Tiene muchísimos premios, tiene muchísimos reconocimientos. Los American Music Awards, por ejemplo, la nombraron la artista de la década, en la década pasada, en 2010 a 2020. Y también récords, o sea, giras agotadas. De hecho, cuando ella sacó el disco número 8, que es Lover, ella dijo que no le parecía que ya hacer como que una gira de estadios era suficiente. Entonces ella iba a lanzar un festival, solo ella, porque ella sabía que podía vender esa cantidad de entradas y que se iban a agotar. Claro, luego sucedió la pandemia y el Loverfest no se ha dado, pero ella incluso ha dado indicios de que pudiese suceder en el futuro, ya con 2 discos después y 2 relanzamientos de sus discos anteriores. Hay un punto acá y es que la pandemia también le permitió a ella rehacer cosas, retejer relación con el público y hubo gente que se hizo fanática de Taylor Swift en estos años. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió? Porque, ¿qué pasa? Esto sucedió sobre todo con su disco número 8 y número 9, que son Folklore y Evermore, las hermanas, como les llamamos los fanáticos, porque son discos muy conceptuales y la gran diferencia con respecto a su repertorio anterior es que estos discos no son totalmente autobiográficos. Están basados en historias de personajes que ella fue creando y sobre los que fue basando estas canciones y estas interpretaciones. Entonces le pudo llegar a un público tal vez que no estaba muy emocionado con todo el tema pop, con la idea de que ella canta sobre su vida. Tal vez a ti no te interesa la vida de Taylor Swift y por eso no te animas a escuchar su música. Claro. Cuando entiendes que hay un concepto que va más allá en estos discos, tal vez sí te animaste a escucharlos y fue creciendo, no necesariamente creciendo, sino más bien variando, se fue diversificando esa fanaticada que ella tenía antes. Nur, vamos a hacer una sección en la Cátedra del Pop y al regreso hay que hablar de el montón de escándalos también que ha habido alrededor de Taylor Swift. Sabroso además. Hablemos de curiosidad pop. El año pasado, las Olimpiadas tuvieron un rival muy fuerte con un nuevo deporte que tomó el Internet por sorpresa y fue el Mundial de Globos. Esto ocurrió gracias al español Ibai y gracias mil a él por las horas de felicidad que nos dio. Pues este 2022, el Mundial de Fútbol tendrá que competir con otro deporte nuevo, el Pillow Fighting, en español, las peleas de almohadas. La primera competencia oficial se realizó el pasado mes de enero. En ella, 16 hombres y 8 mujeres subieron al ring para caerse a golpes con almohadas en un evento en vivo que se transmitió en todo Estados Unidos. Las reglas del deporte son bastante simples. Son artes marciales mixtas, pero solo se puede golpear al otro con la almohada. 3 rounds de 2 minutos por pelea y al final gana quien haya conectado más golpes o quien siga de pie. Mira que entre almohadazo y almohadazo te pueden sacar un ojo. El campeonato de pelea de almohadas espera regresar pronto y desde ya se convierte en uno de mis deportes favoritos. Seguimos en la Cátedra del Pop con Nur Isa hablando de Taylor Swift. Y es que si dijimos antes que hubo fanáticos variados durante la pandemia, también ocurrió que ella ha tenido que regrabar canciones. ¿Por qué pasó eso? Esto pasa por una discordia, por llamarlo de alguna manera, súper bonita, que tuvo con su antigua disquera, que era Big Machine Records. Ella tenía derechos como intérprete sobre su música, más no derechos de autor como compositora, a pesar de que lo era, porque esos eran los términos de su contrato inicial. Cuando vence este contrato, ella decide optar por otra disquera, y el acuerdo al que había llegado con la directiva de esta disquera anterior era que ella podría tener acceso a comprar su repertorio, que hasta ese momento constaba de 7 discos. Esos eran los términos, luego pasó que la directiva de la disquera la vendió
y el nuevo dueño tiene ciertos inconvenientes con Taylor, hay algunos percances ahí, no se sabe precisamente cuáles son, o sea, Sí. no se sabe qué generó esta enemistad, tal vez es una palabra fuerte. Es lo que llaman técnicamente una culebra. Sí, 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 ¿Ok? sí, 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 exacto. No se sabe por qué se generó, se sabe que existe y ya, y que de hecho hay como una especie de bandos enemigos entre los artistas, entre quién apoya a cada quien. El punto es que al comprar esta persona, esta disquera, digamos que le arrebató a ella la oportunidad de comprar su repertorio musical. Entonces el acuerdo, el único acuerdo al que pudieron llegar es que si ella quería tener derechos de la autoría de su música, tendría que regrabar todo su repertorio hasta el momento, es decir, estos 7 discos. Y bueno, Taylor, siendo la experta básicamente de mercadeo que es, ella no lo dejó pasar por debajo de la mesa, sino que está regrabando estos discos y está haciendo como grandes lanzamientos y está brindando como una nueva manera de, digamos, consumir este contenido que por lo menos lo que yo te dije, o sea, Claro. desde que soy adolescente lo consumo, pero ahora es como una perspectiva totalmente distinta y por supuesto que ella está aprovechando de eso y al mismo tiempo haciendo una especie de activismo, sobre todo con los artistas más jóvenes, de alguna manera decir, para que esto no te pase, mira Claro. hasta donde yo tuve que llegar y no de una manera de victimización de mira por lo que pasé, que evidentemente sí la hubo en su momento, es como que bueno, me pasó esto, pero mira lo que yo también puedo sacar de aquí. Así que no solamente trabaja para sí misma, sino que está trabajando para que el resto de la industria y nuevos creadores puedan tener cómo exigir ante los nuevos Correcto. Sí, contratos. ella ha aprovechado muy bien su plataforma para hacerle llegar a estas personas, no solo a los intérpretes como tal, sino a la industria para mandar un mensaje de que tiene que haber mayor inclusión en los términos de atribuirle a los artistas al final lo que les corresponde, no solo económicamente, que también es súper válido, sino de reconocimiento de su trabajo. Porque muchas veces, y es lo que hasta cierto punto nosotros podemos desconocer, o sea, nosotros creemos que como ellos participan de eso, todos los ingresos van para ellos, Claro. y la realidad es que no es así. Y con Taylor ocurre que es música y además es la compositora, pero ha sido un escándalo una persona que dijo que no, que ella no hacía su propia música. Correcto, ¿Qué Damon pasó allí? Albarn, que además es uno de los músicos más respetados de este planeta, el líder de Gorillaz y antes de Blur, él dijo en la entrevista, a pesar de que después se disculpó diciendo que tergiversaron sus palabras para generar clickbait, si leen la entrevista, él lo dijo. Es una entrevista de LA Times, la pueden buscar, está disponible en todos lados. Es más, yo creo que si googleas Taylor Swift no escribe sus Claro. canciones, lo vas a conseguir rapidito. Él dice que según él, Taylor no escribe sus canciones, sino que ella se sienta a coescribir con otros músicos. Y a pesar de que esto puede ser cierto, el simple hecho de que tú estés en una habitación componiendo con otras personas ya te hace técnicamente escritor. Pero no es solo eso, ella sí escribe sus canciones. De hecho, tiene un disco completo, el tercero de su repertorio, Speak Now, que lo escribió completamente sola. Porque ella ha dicho varias veces, en varias oportunidades, que durante ese disco básicamente se compuso mientras ella estaba de gira con el disco anterior. Claro. Entonces, que no podía recurrir a nadie mientras estaba escribiendo sus canciones. Digamos que esa es la versión oficial. Los fans creen que fue una manera de demostrar que ella tenía la capacidad de escribir todo un disco Ok. por su propia cuenta, porque este disco surge luego de que ella gana el Grammy a disco del año por el álbum Fearless, que es el segundo. Evidentemente, cada vez que gana una persona joven o cada vez que gana una mujer todavía, existe esta controversia de si realmente ella hizo el trabajo o no. Claro, se le resta Se le mérito. resta, se le resta Claro. al valor que puede tener ese premio porque, bueno, porque probablemente ella no hizo todo. Ahora, este señor dice, ella no escribe sus canciones. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción? Ella bueno, no sé si inmediatamente, honestamente, pero no fue mucho tiempo después. Ella dice un tweet diciendo que ella lo respetaba y lo admiraba mucho hasta que leyó esto. Y básicamente ya lo que le dice, hay evidencia sobrante de que yo sí escribo mis canciones. Y esa es para mí la marca de Taylor Swift. Taylor Swift como música, digamos, no como celebridad, porque no son personalidades diferentes, pero van de la mano, vamos a Claro, decirlo de son alguna dos manera. dimensiones, Son sí. dos dimensiones, exacto. Ella como música no es destacada por tener los arreglos musicales más exquisitos de la historia, tampoco es destacada por tener las mejores coreografías en los videos, aunque de los videos sí podemos hablar porque eso es todo un universo. Ella es conocida por sus composiciones, por su escritura, por sus letras. Entonces, querer restarle mérito a una persona que literalmente ha hecho su fama a partir de la escritura
es como un poquito indeseable. Sí, Honestamente. antes de seguir, recomiéndame 2 o 3 videos de Taylor Swift. 2 o 3 videos de Taylor Swift, wow. Bueno, el último, el más reciente, que es el corto de Red, que es uno de estos discos que ha tenido que regrabar. Básicamente es un cortometraje de la canción All Too Well, 10 minutos. La versión original, que tenía aproximadamente 5, salió en el disco original Red. Pero a propósito de esta conexión con los fans que hablábamos más temprano, Sí. esta canción se volvió como en un himno de los fanáticos. Ni siquiera fue un sencillo la primera vez, sino que fue creciendo como en fama Fue orgánico. y en sí. gusto. Fue muy orgánico. De hecho, Claro. ella habla mucho de que a ella le costaba cantar esta canción en los conciertos y que a veces dejaba que el público la cantara porque es una canción muy sentimental para ella, muy emocional. Y luego fue creciendo a tal nivel de que los fanáticos le pedían, que querían tener un sencillo de esta canción, querían tener un video de esta canción, y ella regaló básicamente un cortometraje. Y está protagonizado por Sadie Sink, la pueden recordar de Stranger Things, y Dylan O'Brien de The Maze Runner. Está muy, bueno, bonito, no sé si es la palabra, es muy trágico, pero Sí. vale la pena verlo. También recomendaría el video de Look What You Made Me Do. No necesariamente es el mejor, pero es el que tiene más easter eggs. O sea, este para mí fue como que el que explotó la idea del universo cinematográfico de Taylor Swift. Ok, Así como existe el de Marvel y el de Ok. DC. Es como una entrada a todo lo que había sido su repertorio musical hasta ese momento y todo lo que vendría después. Y otro video que puedo recomendar es el de The Man, que de hecho fue dirigido por ella. Protagonizado, dirigido por ella, y está bastante interesante. Y también tiene unas pistas ahí de lo que puede venir más adelante. Perfecto. Nur, a todos los catedráticos le pedimos que nos dé alguna recomendación de otra joyita que tenga por ahí oculta que deberíamos conocer el resto. Si escuchamos a Taylor Swift, ¿a quién más deberíamos estar escuchando? Bueno, ya les mencioné las dos. Yo diría que tienen que escuchar a Carly Rae Jepsen. Pueden recordarla por Call Me Maybe, una canción que fue muy, muy, muy icónica durante 2012. Pero ella tiene 3 discos luego de ese que vale la pena muchísimo escuchar. Y también había mencionado a Lorde, vale mucho la pena. Ella está influenciada líricamente por Taylor Swift y ella incluso lo dice porque son, digamos, amigas, no sé qué tan cercanas, pareciera que sí. Pero yo creo que aunque no se parezcan en géneros musicales Ujú. exactamente, sí hay una influencia clara ahí y vale mucho la pena escucharlas ambas. Mujeres que inspiran. Nur, muchísimas gracias por acompañarnos en la Gracias por Cátedra del Pop. invitarme. Esto ha sido el bloque de la Cátedra del Pop. Quédense porque el próximo bloque en YouTube va a ser con el periodista y crítico de cine Humberto Sánchez Amaya para hablar de Cobra Kai. Esto es la Cátedra del Pop.